bueno, de mis personajes favoritos de la historia. Es un general, bueno, era un general alemán nazi, más conocido como Erwin Rommel. Se ganó el apodo del zorro del desierto. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién fue Erwin Rommel? Bueno, él nació el 15 de noviembre de 1891 en una provincia de Alemania llamada Guldenburg. Desde pequeño él se le vieron los dotes de superdotado, siempre fue muy inteligente. Él pasaba desde niño sus materias con mucha facilidad, aunque sus padres eran académicos en una famosa universidad del pueblo de Guldenburg, pues a él no le gustaba mucho estudiar, era más como de inventar cosas. Durante su adolescencia él construyó un modelo de planeador a tamaño natural, y él desde ese momento, junto con otro amigo que se llama Keitel, pensaron en estudiar la universidad. Pero el 19 de julio de 1910 él se incorporó al ejército alemán, esto ante las negativas de su padre de que estudiara una ingeniería mecánica, creo que quería estudiar ingeniería mecánica. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial fue el comandante más destacado y astuto en el campo de batalla por sus estrategias de infiltración en los campos de enemigos. Él entró como cadete, pero a lo poco tiempo se ganó su grado de teniente, porque empezó a hacer tácticas muy novedosas para ese periodo de la guerra. Sus batallas, o donde él participó, las más destacadas es en Francia, de 1914 a 1915, en la batalla de Bélgica. En Bélgica él, cuentan los historiadores, que se infiltró a un campo enemigo y tomó unas fortificaciones sin balas, con la pura bayoneta y 10 soldados atrás de él. Tomó esta fortaleza y de ahí se empezó a ser famoso, y fue cuando se ganó su grado de teniente. En la guerra de movimiento de Rumania de 1916 a 1917 destacó por sus estrategias de trincheras. Como saben, o bueno, si no saben, en la Primera Guerra Mundial fue famosa por lo novedoso de las trincheras, cómo se construían, todo lo que implicaba hacer una trinchera para protegerse de las bombas de los enemigos. Entonces él se le dio el nombre de guerra de movimiento porque iban asaltando de trincheras por trincheras. Entonces él hizo muchas estrategias muy novedosas para ir asaltando las trincheras de los enemigos y a la vez protegerse rápidamente de los bombardeos. Y su batalla más destacada fue en la batalla de Caporetto en 1918 en Italia. En esta batalla, aunque recibió muchas heridas, al último tomó una fortaleza de 9,000 hombres con solo 3 hombres. Se fue y se infiltró al mero centro de la base y de los italianos, y como él, conforme fue pasando la guerra, vio que eran muy débiles, entonces se aprovechó de eso, de los italianos, de la debilidad de los italianos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el mariscal de campo más famoso por sus estrategias también de infiltración en los campos enemigos. Recibió el apodo del zorro del desierto como comandante del Afrika Korps, que era una división de tanques, una división blindada en África. Durante la Segunda Guerra Mundial comandó distintos frentes en Polonia, Francia, los Países Bajos, Italia y África. Era muy apegado a Hitler, él trabajaba directamente desde el mando presidencial. En 1940 le dieron su primer división blindada y ahí se hizo famoso, y esta fue conocida como la división fantasma, ya que ni siquiera el cuerpo mayor o los estrategas alemanes sabían su posición, siempre andaba en movimiento y siempre fue lo que le caracterizó a él el elemento sorpresa. Ya después de incontables victorias en el desierto de África fue derrotado en la batalla del Alamein
una ciudad, una fortificación en África. A pesar de su derrota, le dieron una de las condecoraciones más famosas para un militar, que es la Cruz de Hierro, que la podemos ver aquí en la fotografía, con hojas de roble y las espadas, 2 espadas atravesadas. Estas son parte de las insignias que él tenía. Vemos la Cruz de Hierro, la Croix de l'Émérite, que se la ganó en la Primera Guerra Mundial después de todas las proezas que hizo en batalla. La insignia de asalto Panzer en plata, por ser comandante del Afrika Korps, y su medalla de herido en oro. Su muerte es algo confusa, ya que todo fue un complot contra él. Hubo varias circunstancias que lo llevaron a cometer el suicidio. Una de ellas fue que el atentado contra Hitler, que de hecho hay una película contra de eso, fue planeado por personas muy cercanas a él. Vemos a Karl Friedrich y Ludwig Beck, eran 2 generales alemanes de la época. Además, aunado a eso, Rommel estaba convencido de que Alemania no iba a ganar la guerra y en varias ocasiones platicó con sus generales sobre esta postura, a lo que Hitler ya no le gustó. Esos son algunos de los destrozos contra el atentado de Hitler. Y bueno, la muerte de Rommel se dio porque Hitler lo ordenó. Hitler le dijo que mandó a 2 generales y les dijo que llevaran este mensaje a Rommel, que si no se suicidaba, iba a matar a todo su estado mayor y a sus familias, a sus hijos, a todos los allegados a él. Entonces, pues eso fue la principal razón por la cual decidió cometer suicidio. Se lo llevaron y en una carretera se tomó una pastilla de ¿cómo se llama? De cristales, unos cristales molidos, y con eso terminó con su vida en 15 minutos. Y bueno, vemos parte de su funeral. Fue condecorado y fue enterrado con todos los honores militares, porque eso era parte del trato de su suicidio. Y bueno, pues vemos su tumba ahí en Alemania, en Guldenburg, Alemania. Eso es todo. Gracias.